La palabra de Dios en Segunda Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al versículo 37. Esta es la historia de una mujer que no tiene nombre, se llama la mujer Sunamita. Y se llamaba la mujer Sunamita, ¿saben por qué? Porque vivía en la tierra de Sunam, como si fuera la mujer santarroseña, porque vive en Santa Rosa. Esta es la mujer Sunamita. Es una historia muy interesante que hoy a la noche quiero que aprendamos a través de ella. Así que, Pablito, por favor, si todos lo tienen, Segunda Reyes, capítulo 4, verso 8 al 37. A ver. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: «Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un hombre santo, hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa, con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite tendrá un lugar donde quedarse». En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi: «Llama a la señora». El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: «Dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor?». Pero ella le respondió: «Yo vivo segura en medio de mi pueblo». Eliseo le preguntó a Giesi: «¿Qué puedo hacer por ella?». «Bueno», contestó el siervo, «ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano». «Llámala», ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: «El año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo». «No, mi señor, hombre de Dios», exclamó ella, «no engañe usted a su servidora». En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó: «¡Ay, mi cabeza! Me duele la cabeza». El padre le ordenó a un criado: «Llévaselo a su madre». El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: «Préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios». «¿Para qué vas a verlo hoy?», le preguntó su esposo. «No es día de luna nueva ni sábado». «No importa», respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: «Anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga». La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: «Mira, ahí viene la sunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño». El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: «Déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada». «Señor mío», le reclamó la mujer, «¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara?». Eliseo le ordenó a Giesi: «Arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño». Pero la madre del niño exclamó: «Le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven». Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giesi, que se había adelantado,
llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: «El niño no despierta». Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado al otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: «Llama a la señora». Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: «Puedes llevarte a tu hijo». Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Amén, palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque por ella somos bendecidos, Señor. Te damos toda la libertad para que hagas con ella en cada corazón, Señor, como te plazca, Padre. Que produzcas el querer como el hacer en cada uno de los corazones, Señor. Tienes toda la libertad, Padre. Honramos tu presencia y honramos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una historia interesante, ¿no es cierto?, de una mujer que en la Biblia no tiene nombre, se llamaba la mujer Sunamita. Y comienza el pasaje diciendo que el profeta Eliseo, los profetas eran varones que volcaban palabra de Dios, de parte de Dios al pueblo. Eran varones, personas ungidas por el Señor que hablaban de parte de Dios. Y este varón Eliseo era un varón de Dios. Él hablaba de parte de Dios al pueblo. Y dice que pasaba por la casa de esta mujer a diario. Y esta mujer dice que le veía pasar al profeta y tuvo la intención de invitarlo. Entonces dice que insistentemente, dice el versículo 8, ella le insistía a este varón para que parara en su casa, para que comiera en su casa. Le invitaba a su hogar. El verso 9 dice, conociendo el varón de Dios, escuchándolo, dice que ella le dijo a su esposo: he aquí, conozco que este es un varón de Dios, que habla de parte de Dios. Y el versículo 10, ella tiene una iniciativa y se le dice a su esposo, dice: te ruego, esposo, dice que hagamos un aposento, un lugar para que cuando este profeta venga a pasar aquí delante de nuestra casa, entre, coma y se quede a reposar en este lugar. Esta mujer, según la palabra de Dios, era una mujer importante. Era una mujer, según nos declara, que tenía casa, tenía esposo y tenía un buen sustento. Era una mujer muy bendecida. Pero acá nos da otra característica, según el versículo 9 y 10, cuando ella tiene la iniciativa de que este varón de Dios, este varón que llevaba presencia de Dios, que llevaba palabra de Dios, ella decide: quiero que vengas a mi casa, que reposes en mi casa, por eso quiero hacerte un aposento en mi casa. Da idea de una mujer como decíamos, esa mujer virtuosa, una mujer que le creía a Dios, amaba a Dios y quería que la presencia de Dios esté gobernando su casa, que esté dentro de su casa. Era una mujer, aparte de ser una mujer extraordinaria, era una mujer generosa, una mujer muy servicial, nos muestra la palabra de Dios. Porque querer preparar un lugar, un aposento, acá nos describe el aposento, dice que en el aposento, en el lugar que prepararon para el profeta, había una cama, una mesa, había un candelero y una silla. Ahí está la palabra, en el 4:10. Entonces nos muestra una mujer muy generosa, una mujer que deseaba tener la presencia de Dios en su casa. Ella se contentaba con esto, con tener la presencia de Dios en su casa. Y era una mujer que vivía feliz, gozosa, porque ella era una mujer que invitaba, una mujer que vivía segura. Dice la palabra que también vivía segura. Allí yo quiero que leamos en 2 Crónicas 20:20. Hay una palabra muy linda, 2 Crónicas 20:20. Allí nos habla del rey Josafat.
Dice, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa, y mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, hablándole al pueblo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Y esta palabra es para nosotros también hoy. Dice, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Ponémelo por favor en la versión Reina Valera, a ver. Leemos la parte B en Reina Valera. En esa parte dice, creed a Jehová vuestro Dios y seréis o estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esta mujer, al pasar el varón de Dios, la había invitado a su casa y esta mujer había creído las palabras de Dios dichas por el varón. Y esta mujer había deseado tener en su casa la presencia de Dios. Era una mujer de honra, una mujer virtuosa, una mujer que no solo le creía a Dios, sino que era una mujer que quería que la presencia de Dios esté en su casa, que gobernara su casa. Y acá dice que es para nosotros también, dice, crean en vuestro Dios y estaréis seguros. Ahí dice seréis, pero en la Biblia, a ver si lo buscamos, Segunda Crónicas 20:20, por acá lo tengo. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. No sé en la Biblia de ustedes, pero en mi Biblia dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La presencia de Dios en nuestro corazón trae seguridad, como la seguridad que tenía esta mujer al creerle a Dios, al tener la presencia de Dios en su vida. Y esta es la pregunta que el Señor te hace. ¿Hay un lugar en tu corazón? ¿Hay un lugar, un aposento que quizás hayas preparado en tu corazón para que la presencia de Dios gobierne en tu vida? Saben que muchas veces cuando venimos a escuchar palabra de Dios, estamos actuando como actuaba el profeta que llegaba a comer a la casa de la tsunamita y luego se iba, pero no tenía un lugar preparado en el hogar de la tsunamita. Y muchas veces nos sucede esto en nuestra vida, venimos a comer de Dios, a comer de Dios, comemos de Dios y nos vamos, pero no le abrimos nuestro corazón a Dios, no le abrimos el corazón a que la presencia de Dios repose en nuestro interior, en nuestro hogar, en nuestro lugar de intimidad. Esto habla de una intensidad del amor para con Dios, habla de creerle a Dios. Esta mujer le creyó a Dios y fue una mujer muy próspera, porque ahí en la segunda parte de 2 Crónicas 20:20 dice, creed a los profetas y seréis prosperados. Era una mujer muy próspera. Pero seguimos el pasaje, allí yo creo que leamos también Mateo 10, 40 al 42, a ver. Vamos a ver la característica de esta mujer. Dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá, y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diera a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Saben que esta mujer era una mujer muy próspera, una mujer muy servicial, y ella obtuvo una recompensa, tener la presencia de Dios en su casa. Acá cuando dice el que da un vaso de agua a un pequeño, está hablando, yo me gozaba cuando a fin de años vimos el video de lo que, por ejemplo, están haciendo muchos hermanos amados en Casa de Amistad con estos chicos que en cierta forma, estos adolescentes, que en cierta forma están huérfanos de padre y de madre. Entonces yo me gozaba en el trabajo que ellos hacen de amor. Primero es un trabajo que es un trabajo enviado de parte de Dios, es brindar amor y contención a esos chicos que quizás no tienen la figura paternal. Muchas veces nos confundimos, la figura paternal está muchas veces desvirtuada al que engendra, y la figura paternal es el padre que cuida, que ama, que corrige, que educa, que acompaña, y estos chicos no tienen esa figura paternal. Entonces yo digo que estos varones que están cumpliendo esa tarea, ese rol de acompañar a estos chicos, de amarlos,
de educarlos, de mostrarles el amor de Dios, están haciendo esa figura paternal y tendrán recompensa. Y nosotros allí en el anexo con los chicos, es tremendo la gratitud, los domingos también en el comedor, la gratitud con la que nos venimos todos sirviendo al Señor. Eso es recompensa de Dios, no es recompensa en dinero, es recompensa en un gozo, en una paz, en esto que tenía esta mujer. Esta mujer tenía seguridad, tenía paz, tenía gozo, estaba contenta. Pero seguimos leyendo el pasaje, versículo 10, el 10 vamos a leer, a ver. Segunda Reyes 4:10. Allí le dice al marido que hagamos un aposento. Y en el 11 dice que el varón de Dios, dice, vino a morar a este aposento. La presencia de Dios vino a la casa de esta mujer. Y más adelante, es en el 11, en el 12, el 13, dice que Giezi, el criado de Eliseo, de este varón de Dios, estaba muy admirado por la gentileza y la amabilidad de esta mujer. Entonces Eliseo le pregunta y le dice a Giezi, pregúntale a esta mujer qué quiere que hagamos por ella, qué quiere que hagamos de parte de Dios por ella. Y allí va Giezi y le pregunta, dice, mujer, ¿qué quieres que hagamos por vos? ¿Que hablemos al principal del ejército, que hablemos al rey? Y ahí le contesta esta mujer, dice, yo no tengo necesidad de nada porque estoy contenta entre mi pueblo. Ella tenía todo lo que necesitaba. Todo lo que una persona necesita es tener la presencia de Dios en su vida. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tenés gozo, tenés paz, tenés seguridad. Dice, creed en el Señor y estaréis seguros. Esta mujer lo tenía todo. Pero allí vemos un poquito más adelante, versículo 14, dice, querían agradecerle de alguna forma. Entonces dice, ¿qué pues haremos por ella? Y aquí al siervo de Eliseo, Giezi, se le ocurre, dice, pero ¿sabes que algo le falta a esta mujer? Dice, esta mujer no ha abrazado nunca a un niño. Entonces ahí el varón de Dios, Eliseo, llama a esta mujer. El versículo 15 dice, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y el versículo 16 dicen las palabras una promesa que le hace el varón de Dios a esta mujer que había creído en Dios, una mujer que era amable, que era servicial. Ahí venía la recompensa. Dice que le dijo el varón de Dios a esta mujer, el año que viene, por esta fecha, abrazarás un hijo. Era una promesa tremenda. Ella era una mujer estéril. En ese momento, en la antigüedad, las mujeres estériles eran consideradas en maldición. Y esto la mujer de esta tsunamita lo sabía, que era una mujer considerada en maldición porque no tenía hijos. Entonces le dice al profeta, dice, no te burles de mí, porque estoy en angustia respecto a esto. Y el profeta sabía la necesidad de esta mujer, pero esta mujer estaba tan contenta con tener la presencia de Dios que no mostraba lo que ella necesitaba, sino mostraba solamente agradecimiento a Dios. Y acá el profeta le dice, ¿qué quieres que hagamos por vos? Dice, el año que viene abrazarás un hijo. Y el versículo 17 es la confirmación de la promesa. Dice que, a ver, ponelo, por favor. Dice, más la mujer, esta mujer estéril, concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta era una respuesta a la fe de esta mujer. Una mujer que no le había pedido un hijo al profeta, pero en su interior era algo que ella anhelaba, que ella ya quizás no esperaba nunca, porque además dice la palabra de Dios que su esposo era viejo, pero allí mayor fue el milagro, y el milagro se desató porque ella le creyó a Dios. Ella preparó un lugar, un aposento, para que la presencia de Dios viviera en su casa. Ella honró a Dios y dice que, como decía 2 Crónicas 20:20, el que le cree a Dios estará seguro, y el que le cree a los profetas, al profeta, dice que será prosperado. Ella fue prosperada en lo que le faltaba. Ella nunca había abrazado a un niño, y ella ese año pudo abrazar a un niño, lo que le faltaba en su vida. Esto nos habla de la fe de esta mujer, una mujer sencilla, pero que tuvo fe, que le creyó. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Ponelo el pasaje completo, a ver. ¿Y qué es el galardonador de los que le buscan? Dice el pasaje, a ver. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta mujer buscó a Dios, buscó la presencia de Dios en su vida y fue galardonada, fue premiada. Ella recibió el galardón, recibió el premio, un hijo. Ella abrazó un hijo, abrazó un imposible, abrazó el hijo de una promesa que le había hecho Eliseo. Le prometió un hijo y ella lo recibió en sus brazos. Pero el versículo 18, acá nos cambia un poco la historia. El verso 18 dice que el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo al criado, llévalo a la madre. Este hijo de la promesa, este hijo que le había prometido, la bendición que le había prometido el profeta a la mujer sunamita por su fidelidad y porque le había creído, dice que este hijo acompañó un día a su padre a la siega. La siega, si es como aquí, por ejemplo, el trigo se hace para esta fecha, enero, diciembre y enero, tiempos de mucho calor. Y quizás los segadores, el que es segador, va preparado con sus gorros, con su ropa adecuada para la siega. Pero este niño dice que había ido a acompañar a su padre y quizás no había ido vestido como correspondía. Y según los relatos bíblicos, las comparaciones que hacen, aparentemente este chico se insoló, tuvo una insolación mortal, estuvo todo el día al sol. Y dice que en ese momento él empezó a dolerle la cabeza, un niño que era pequeño. Y el padre le dijo al criado, dice, llévaselo a la madre. Acá vemos una enseñanza para los padres también, para los que aquí son padres. Una enseñanza que nos habla de una falta de paternidad de este hombre, una falta de prioridades. Un hombre que estaba segando, pero un hombre que tenía un hijo con una dolencia, con un dolor tremendo en su cabeza. Él delega la responsabilidad y le envía con un criado a su madre. Esto nos habla de una falta de paternidad, como decíamos, un padre. En griego la palabra padre significa pater, que no es el que engendra, es el que cuida, el que corrige, el que alimenta, el que acompaña, el que lo lleva aún en la enfermedad, el que tiene las prioridades correctas. Y muchas veces, como varones, perdemos las prioridades correctas. Primero está Dios, después está nuestra familia, después está el trabajo y está el ministerio. Porque nuestra familia es la primera iglesia. Primero es nuestra relación íntima con Dios, que es lo que esta mujer anheló y deseó y buscó estar en la presencia de Dios, en intimidad con Dios. Pero después está la familia. Lo principal es la familia, es nuestra primera iglesia, es lo que tenemos que cuidar. Y este varón delegó esa responsabilidad en el criado que lo llevó a su madre. Y dice la palabra de Dios más adelante que este niño llegó con el criado y cuando estuvo delante de su madre dice que el niño cayó arrodillado sobre el regazo, quizás la madre estaba allí sentada y este niño llegó y cayó arrodillado sobre la madre y dice que allí de rodillas su madre le abrazó y este niño, ¿qué hizo? Murió. El hijo de la promesa, el hijo prometido, el hijo de esa matriz estéril estaba muriendo en brazos de su madre. Imagínense el dolor tremendo de esta madre, una madre que por años no había abrazado ese sueño, y era una madre que estaba perdiendo esa promesa. Pero vamos a ver la actitud que tuvo esta mujer frente a esa situación difícil, porque esto es lo que nos tiene que enseñar en esta noche, las actitudes que tenemos frente a una situación difícil. Aquí esta mujer, el profeta le había dado una promesa, que era un hijo, y era un hijo vivo. Y ella en su regazo estaba abrazando un hijo muerto. No era su asunto, no era su problema. El profeta le había prometido un hijo vivo. Por eso ella procede de la siguiente forma. Fíjense en el versículo 21. Cuando ella tenía el hijo muerto en su regazo, dice que ella lo tomó en sus brazos. Entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Ustedes saben que los muertos se entierran, y es muy difícil para un padre enterrar a un hijo. Generalmente ocurre al revés, pero los muertos se entierran. Pero lo que me llama más la atención en esta historia,
que esta mujer no fue a enterrar a su hijo, sino que lo llevó a la cama, allí lo llevó al aposento, lo llevó a la presencia de Dios, lo llevó al lugar donde le había sido soltada esa promesa, donde le había sido soltada la promesa de lo imposible en su vida. Y dijo, cuando estando mirando al niño, me imagino que ha dicho esto: las promesas de Dios no mueren. Y esto va para vos, iglesia, y para mí, que muchas veces cuando quizás las promesas de Dios se tardan, cuando quizás no vemos ministerios prósperos, no vemos llamados prósperos, cuando quizás no vemos en nuestra vida un matrimonio próspero, nuestros hijos también, nuestra vida no está, dejamos de orar, dejamos de clamar, bajamos los brazos y dejamos a eso muerto en nuestras rodillas. Ese sueño, eso es lo que teníamos en nuestro corazón, lo dejamos muerto en nuestras rodillas. Nos olvidamos de creer, de rogar, de clamar al Señor. Pero esta mujer no se quedó con esa promesa muerta, sino que esta mujer dice que fue al aposento, allí donde estaba la presencia de Dios, donde ella había sentido la presencia de Dios, y allí dejó su problema. Y dice que, ahí en el verso 22, dice que luego, llamando a su marido, fue y le pidió que le prestara unos criados y un asno para ir a ver al profeta. Esto nos muestra que la mujer virtuosa es una mujer sujeta también. Pese a que el marido había faltado a la paternidad, al cuidado del niño, ella muestra una sujeción al marido. Esto es importante. La mujer virtuosa es una mujer sujeta. Y en este momento dice que ella fue al marido y le pidió unos criados y unas asnas para ir a ver al profeta. Y el marido, acá vemos otra falta de paternidad, no le pregunta por el hijo, solamente le pregunta: ¿para qué vas a ir a ver al profeta? Si no es luna nueva, no es día de reposo. Y ella le respondió: paz. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vos tenés la presencia de Dios en tu vida, pase lo que pase, circunstancias que tengas que atravesar, vas a tener paz. Esta mujer mostró paz en medio de la dificultad, en medio de un panorama tremendo, de tener un hijo en una cama tendido muerto, un hijo de la promesa. Pero ella no estaba pensando en el hijo muerto, estaba pensando en lo que Dios le había prometido. Por eso ella dijo: paz. Si crees en el Señor estarás seguro, no importa la situación que tengas que atravesar. Y estamos hablando de un hijo un hijo muerto delante de una madre. Eso es tremendo, es terrible. Pero esta mujer tenía paz, y esta mujer transmitió paz a su marido. Y dice que después salen de ahí, y el verso 24 dice: después como que hizo ensillar el asna y le dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Esta mujer tenía algo que resolver, que era algo entre Dios y ella, entre la promesa de Dios y el hijo muerto. Ella no le dijo al criado: no te detengas hasta que yo te diga. Y así, estudiando un poquito el pasaje, el profeta estaba en el Monte Carmelo. Había 30 kilómetros más o menos de donde estaba la casa de esta tsunamita. Tenían que recorrer 30 kilómetros en asna, más o menos aproximadamente 4 horas de camino. Y ella le dijo: no te detengas hasta que yo te diga. Ella quería llegar a ver al profeta. Y dice que antes de esto, cuando iba llegando, unos versículos más adelante, el versículo 27, dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Gehazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala. Un cachito antes, vamos a leer el 26. El 25 era cuando iba llegando la tsunamita al varón de Dios. El 25 dice: partió pues el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Gehazi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella que le dijo: bien. Fíjense en el amor que tenía el profeta por esta mujer, que le dijo a Gehazi: anda corriendo, ahí viene la tsunamita. Uno no corre si no ama, ¿no es cierto? Uno corre porque ama. Dice que ella fue corriendo.
el siervo del varón fue corriendo a encontrar a esta mujer y le dijo, ¿te va bien a vos? ¿Te va bien a tu marido y te va bien a tu hijo? Y ella le dijo, bien. ¿Por qué le ha dicho bien? Una mujer que tenía un hijo muerto postrado en un aposento, porque ella tenía paz en su corazón. Y el asunto no era con el siervo de Eliseo, era con Eliseo, con el varón de Dios, con el que se lo había prometido. Y saben que esto tiene una enseñanza para nuestra vida. Muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles, no vamos directamente a Dios, a la presencia de Dios, a rogar, a presentar nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra situación delante de Dios. Antes de esto vamos y se lo contamos a muchos. En el camino que vamos, muchos se enteran de nuestra situación. Y ¿saben qué? Muchos no son los que nos dan buenos consejos. El mejor consejo lo da Dios, porque solamente, dice la palabra en 2 Crónicas 20:20, que solamente en Dios estaremos seguros. En Dios solamente tenemos la seguridad para nuestra vida. Entonces, este varón, esta mujer, no se quedó delante del criado. Dice, yo quiero ver al varón de Dios. Y si ustedes leen un poquito más adelante, dice que ella en el 28, ella se enfrenta delante del varón, y ella no le recrimina que el hijo estaba muerto, sino que reclama la promesa. Fíjense en el 28, dice, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Ella no reclama en angustia al hijo muerto, sino que reclama la promesa que le había hecho el Señor, que era tener un hijo vivo. Y aquí dice la palabra de Dios, en el versículo 29 en adelante, dice que Eliseo mandó a su siervo, a Gehazi, dice, toma mi bastón y corre, ellos estaban en el Monte Carmelo, 30 kilómetros, corre, dice, y ponlo sobre la cara del niño. Y ahí un poquito más adelante, dice que ahí esta mujer se quedó con el varón de Dios, frente al varón de Dios. Y cuando el varón de Dios estaba ahí medio perplejo, ella le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Ahí en el versículo 30. Dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Esta mujer había conocido, había estado en la presencia de Dios, había escuchado palabra de Dios de parte de este varón. Esto es, cuando usted se acerca a Dios, cuando usted se acerca, está en la presencia de Dios, tiene tal seguridad, tal gozo, tal presencia de Dios que no lo quiere dejar nunca, no se quiere separar de Él nunca. Entonces por eso le dice esto, dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces el siervo ve ese corazón compungido, ese corazón dispuesto para con Dios y decide acompañarla. Y cuando van volviendo allí a la casa, al aposento, viene el siervo Gehazi, lo dice un poquito más adelante, y le dice al varón, dice, el niño no despierta. Entonces dice que este varón de Dios, Eliseo, llega donde estaba el aposento, donde estaba el niño muerto, y allí hace quedar a la madre afuera, y allí nos relata lo que dice el versículo 32 y el 33. Dice, entonces entrando el siervo Eliseo, dice, empezó a orar al Señor, empezó a clamar a su Señor. Dice, y se tendió sobre el niño y puso sus manos sobre las manos del niño, puso su boca sobre la boca del niño y empezó a darle calor. La palabra de Dios dice que lo hizo por 7 veces. En la otra versión dice que volvió a pararse y volvió a orar, se tendió sobre el niño, puso su mano sobre las manos, su boca sobre la boca y le dio aliento, y el niño estornudó 7 veces y resucitó, volvió a la vida. Entonces este varón dice que llamó a la tsunamita y le dijo, he aquí tu hijo. A ver, entonces dice él, dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella le dijo, toma tu hijo, el hijo de la promesa. Acá vemos una mujer de fe, una mujer que no se rindió frente a la muerte de un hijo, frente a eso que Dios le había prometido por parte del profeta. Yo pensaba, ¿cómo Dios no hará un milagro quizás un poco menor por lo que nos hace falta hoy?
quizás en tu matrimonio, quizás en tu familia, con tus hijos, en tu economía, en una relación personal. ¿Cómo no hará por ser creyentes? Dice que esta mujer le creyó a Dios. Esta mujer deseó tener la presencia de Dios en su vida. Decidió preparar un aposento. Esta mujer dice que era una mujer próspera, una mujer generosa. Dice que el generoso será recompensado. Esta mujer fue recompensada. Y yo digo, ¿cómo Dios no recompensará nuestra fe? Si Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿cómo Dios no recompensará nuestra fe en aquello que está hoy muerto en nuestra vida? Quizás yo pensaba, hermanos amados, que tienen llamados, tienen ministerios, que quizás en algún momento eso quedó muerto allí sobre sus rodillas. Esa promesa que Dios le había dado, quedó muerto sobre sus rodillas. Y hoy Dios te está hablando, no dejes morir la promesa de Dios. Muchas veces dejamos morir las promesas de Dios porque no le creemos a Dios. Esta mujer estaba en la presencia de un hijo muerto. Tremenda situación para una madre. Pero esta mujer no pensó en esa situación, pensó en la promesa del Señor. Por eso el Señor te dice en esta noche, pensá en lo que Dios te ha prometido, en lo que Dios ha soltado para tu vida, para tu llamado, para tu ministerio. Pensá en lo que Dios ha soltado para tu familia. Me encantó lo que hicieron Iris y Daniel. Soltar bendición sobre su hija. Somos benditos para bendecir. Somos benditos del Señor para bendecir. Somos esos benditos para bendecir. Eso está en nosotros. Si usted lee un poquito más adelante la historia de la tsunamita, es atrapante, porque en Hebreos también, en Hebreos 11, nos habla un poco de que esta mujer, por su fe, quedó registrada en la Biblia también. Poné Hebreos 11, 32 o 33, a ver. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Esto está hablando de los héroes de la fe. Todo Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Aquí está la mujer tsunamita. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por la fe de esta mujer fue resucitado su hijo, porque ella le creyó a Dios, porque ella en un momento tuvo esa necesidad de tener la presencia de Dios en su casa. Por eso hizo construir un aposento, especialmente para que la presencia de Dios more en su vida, en su familia. Y saben que poquito más adelante, si ustedes leen la historia de la tsunamita, es tremendo leer en 2 Reyes capítulo 8, nos habla de los bienes de la tsunamita. Allí Eliseo en un momento viene a esta tsunamita y le dice, te tenés que ir de esta tierra por 7 años, porque Jehová mandará una escasez, habrá escasez en esta tierra. En el versículo, 2 Reyes capítulo 8, versículo 1. Y dice que para esta mujer fue otra prueba de fe. Esta era una mujer muy próspera y tuvo que dejar su casa, sus propiedades, sus bienes, y dice que fue obediente a la voz del profeta y se fue de esa tierra. Y en 2 Crónicas 20:20 dice que si oímos la voz del profeta seremos prosperados. Esta mujer dice que oyó la voz del profeta y se fue de la tierra por 7 años. Se fue a vivir a tierra de los filisteos. Y en ese lugar dice la palabra de Dios que fue sustentada, fue alimentada. No le faltó el alimento ni para ella ni para su familia. Y fíjense en cómo obra Dios en las personas. Mientras ella alimentó al profeta y a su siervo en su casa, siendo generosa, bondadosa,
dice que Dios después durante 7 años alimentó en tierra de los filisteos a toda su familia. Este es lo sobrenatural de Dios, es lo que a veces no entendemos de Dios, la misericordia, el amor, la recompensa de Dios sobre nuestra vida. Y no solo eso, dice la palabra de Dios ahí en 2 Reyes capítulo 8, versículo 3 o 4, dice que después, cuando habían pasado 7 años, la mujer volvió a la tierra de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Qué había pasado? Cuando ella se fue por 7 años, habían venido y habían usurpado sus tierras y sus casas. Y ella volvió a ese lugar para implorar al rey por sus tierras. Y si ustedes leen un poquito más adelante, dice que ocurrió esto. Estando ella dispuesta a ir delante del rey, dice que Gehazi, el siervo de Eliseo, estaba con el rey. Estaba charlando con el rey y el rey le preguntaba, dice, contame acerca de los milagros que ha hecho Eliseo sobre el pueblo. Y dice que Gehazi le contaba de lo que había hecho, los milagros, las sanaciones. Y dice, y hizo algo tremendo con una mujer que vivía por esta zona. Dice, una mujer que nos recibía en su casa, nos alimentaba, era una mujer generosa, una mujer amable. Y dice, pero luego se fue. Y dice, y en un momento, dice, esta mujer no podía tener hijos y Dios le prometió un hijo y el hijo nació y después murió y Eliseo, orando a Dios, Dios lo resucitó. Y dice que en ese momento, cuando le estaba diciendo Gehazi esto al rey, entra la mujer sunamita, dice, a rogarle al rey, a implorarle por sus tierras. Y Gehazi le dice, esta es la mujer que te estoy hablando, esta es la mujer que nos ayudó tanto, esta es la mujer que nos hizo tanto bien. ¿Y saben lo que hizo el rey en ese momento? Dice, decreto de que a esta mujer se le devuelvan todas sus tierras, todos sus bienes y todo lo que han producido sus tierras y sus bienes durante estos 7 años le fueron devueltos a esta mujer. ¿Saben, hermanos y hermanas, lo que nos habla esto? Restitución. Cuando uno le cree a Dios, cuando uno honra a Dios, cuando uno busca la presencia de Dios en la vida, en la vida de uno, Dios restituye. Todo lo que el enemigo en un momento te robó, Dios lo restituye. Todo lo que en algún momento estuvo muerto, quizás sobre tus rodillas, Dios te lo restituye, pero tenés que creer, como creyó esta mujer. Esta mujer no se quedó en el imposible, no se quedó en la muerte del niño, sino que le creyó a Dios, se levantó en fe por esa promesa, por lo que Dios le había prometido. Y en esta noche el Señor te dice, no te quedes en tu imposible. Créele a la promesa que Dios te ha hecho para tu vida, para tu familia, para tus finanzas, para tu matrimonio, para tus hijos. Créele a Dios para el milagro, para el llamado que vos tenés, para honrar, para glorificar, para extender el reino de Dios. No te quedes con eso muerto sobre tus rodillas. Empezá a ponerlo en actividad, empezá a servir a Dios, empezá a ser generoso como fue esta mujer. Que mostró creer en Dios y mostró generosidad.